como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas son para el amor y el desamor, ¿verdad que sí? Solamente para eso. Y vamos a ver de inmediato, mi querido Cáncer, qué se presenta para ti, qué hay para ti en el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira, esta es una carta, digamos, un poquito de enganche, un poquito fuerte. Esta energía de esta persona es un poquito así como como que se aferra, una persona que se aferró bastante a la relación o que está en este momento aferrada, una persona de verdad que es víctima y esclava de las pasiones, como quien dice, ¿no? Una persona que se pega mucho y se atañe mucho mentalmente y emocionalmente. Entonces, de verdad que la energía primera que está demostrando es una energía bastante fuerte, bastante comprometedora consigo mismo, si se quiere, porque es alguien que de verdad que cuando se pega, intenso o intensa, una persona intensa, yo diría, para ponerle un adjetivo calificativo de una buena vez en general. Una persona de verdad intensa. Hay que tener cuidado con esta situación, mi querido Cáncer, con este tipo de personas que son así tan intensos. Yo no sé si tú estás, si va a ser esto un pasado o un presente o un futuro, yo diría, pero hay que tener cuidado con este tipo de energías súper intensas. Cuesta bastante cambiar una persona cuando es así. Es difícil cambiar a la persona, ¿sabes? Es muy duro. Tiene muchas dudas esta persona, definitivamente. Y es por eso que tiene quizás esta energía. Una persona que quizás se fue de tu vida, que ya no está contigo probablemente, o puede ser que esté todavía, pero de verdad es alguien que no se la pasa sino viendo fantasmas donde no hay. Viendo fantasmas realmente donde no hay. Y eso está preocupando y eso la perjudica mucho. Esa persona mentalmente y físicamente, como a ti también te puede estar afectando en su debido momento, si es que estás ahorita con esa persona. Hay que tener cuidado, mi querido Cáncer, con este tipo de gente. Vuelvo y digo, hay que hay que estar bien claro en esto, porque de verdad son personas que son demasiado intensas y que las dudas llevan a romper una relación. Solamente las dudas. Con las dudas no son capaces quizás de verificar si la cosa es verdad o no, sino que ya de una vez se lanzan, ya de una vez hacen juicio con estas dudas. Y son dudas de más, muchísimas. Una persona cargada de dudas, una persona que nada entre una marejada de dudas, está metida en una ciénaga de dudas, es una persona de verdad muy complicada, una persona que verdaderamente no termina de ver las cosas como son y ven verdaderamente fantasmas donde no hay, verdaderamente. Así que yo diría que si estás ahorita en una situación como esta, sería bien bueno tomar ciertas precauciones o tomar algunas decisiones, ¿sabes, mi querido Cáncer? Porque de verdad esto se complica. Vuelvo y digo, y si es del pasado, déjame decirte que qué bueno entonces que saliste de esta situación, porque de verdad es una persona, no es segura, no es una persona segura, no es una persona confiable 100%, es una persona que se prenda emocionalmente, se pega emocionalmente y después no hay quien la saque, no hay quien la quite de allí. Es de verdad bien duro esto, muy intensa. Yo veo aquí que a pesar de todo, pareciera ser que tú sigues adelante con esta situación. Pareciera ser que a pesar de todo, bien sea que sea un pasado o un presente, sientes como que debes de seguir adelante con la persona. Tú quieres a la persona, solo que esa persona de verdad
se pasa muchísimas veces. Llega un momento en que desborda, pero tú quieres igual. Pareciera ser que tú estás viendo para el pasado. Déjame cerrar aquí. Déjame cerrar aquí porque no quiero. Veo aquí que definitivamente igual tú como que quisieras continuar con esa situación, con esa relación. Sí que te digo que de verdad, mi querido Cáncer, lo que sí es que tienes que tener un poquito, vamos a decir, de cuidado. Porque sí es cierto, una persona celosa, una persona que de verdad está prendada, está como esclava de las pasiones, esclava de las emociones, esclava de muchísimas cosas. Y entonces eso lo que hace es que la llena de dudas completamente, no es feliz. Una persona que es así no es una persona feliz. Y lo que tú tienes que hacer es que tener el cuidado de no caer en una situación como esta. Si estás empezando una relación como esta, hay que tener cuidado, Cáncer. Cuidadito, por favor, si apenas estás comenzando. Y si estás en esta relación, a pesar de que tú quieras continuar, hazlo con precaución. Hay que estar muy pendiente porque esto es así como decir una enfermedad de este apego emocional es duro. Y mira, sí, para esta relación pareciera ser, o para esta situación, lo que viene es un duelo de amor. No le veo como a esta relación, yo no le estoy viendo como, digamos, como un futuro, si se quiere, mi querido Cáncer. Yo quisiera haberte dicho otra cosa diferente, pero de verdad no lo veo. Es una relación en la que está diciendo el tarot, por favor, Cáncer, cuídate, protégete de todo. Protégete mentalmente, emocionalmente y físicamente. Protégete completamente porque si es alguien que de verdad puede, digamos, desestabilizarte, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo de esa manera, te puede desestabilizar, porque de verdad sí es alguien que es de verdad bien intenso. Yo diría, si estás conociendo a esta persona, fíjate bien la intensidad de esta persona. Si es alguien, si me estás preguntando, mira, yo quiero saber de esta persona, es que esta persona es fiable, esta persona se puedo darle un sí a esta persona, me conviene esta persona, yo te diría hoy, muchísimo cuidado, ten cuidado, porque la intensidad puede llegar a tal extremo de que de verdad no te deja tranquilo, no te deja tranquila, va a haber fantasmas donde no hay y no te va a dejar en paz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es algo que me dice el tarot que te diga y así definitivamente lo hago, mi querido Cáncer. Veo al final de todo esto, como quien dice, una gran decepción en la relación, una gran desilusión, duelo completo, a pesar de que hay copas aquí atrás que se están viendo, pareciera ser que a lo mejor sí queda amor, hay un amor, pero esa persona también confunde mucho el amor con el control, con los celos, con la intensidad, y así no se ama, así no es, el amor no es así. Y yo te veo a ti que de todas maneras tú entusiasmado o entusiasmada en seguir adelante con la situación, pero veo que hay que tener cuidado. Es lo único que te digo, hay que tener un poco de cuidado con esta situación. Entonces ahí yo te estoy dejando, sí puede ser que se dé esta relación en caso tal de que estés preguntando por alguien nuevo, pero hay que tener mucho cuidado. Honestamente sí que te lo digo. Y si es un pasado que viene, ya tú conoces a ese pasado, a lo mejor ya tú saboreaste estas mieses intensas de esta persona, así que por favor, pon atención. Una persona intensa no cambia así de la noche a la mañana. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura y esos consejos, mi querido Cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye bye.